Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, ahí donde estamos. Y me encanta este pasaje. Creo que es uno de los pasajes que más frecuento en la Biblia, en el estudio personal, porque esta es una epístola pastoral donde Pablo está instruyendo al joven predicador, el cual yo me siento como un joven predicador, y he ido muchas veces este pasaje para asegurarme que estoy en la línea correcta y siempre voy a permanecer fiel. El punto clave, hermanos, que quiero que vean conmigo es en el versículo 3, donde dice Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. Pablo, con tanto celo y con tanto cuidado, Pablo instruye a Timoteo a que nunca debe descuidar la doctrina. Quiero hablarles rápidamente, hermanos, y voy a ir bien rápido en el tiempo que me es permitido. En darles, tengo bastante información, me van a ver pegado a mi bosquejo esta noche, porque necesito dar lo que está aquí en escrito a ustedes. Muchos cristianos se llaman fundamentalistas, pero es muy probable que la mayoría de estos cristianos no saben mucho acerca de lo que es ser fundamentalista. Esos cristianos no quieren ser llamados liberales, ni tampoco modernistas, o mucho menos neoevangélicos, puesto que muchos de ellos vienen de iglesias fundamentales, pero solo por tradición. Ahora, hay otros que están tratando de apoderarse del término fundamentalista. Recientemente escuché de algunos artículos de neoevangélicos que dicen ellos: necesitamos empezar a llamarnos fundamentalistas. Imagínense nomás. También hay otros que pretenden llamarse fundamentalistas, pero se comportan como neoevangélicos y realmente han sido neoevangélicos todo el tiempo. ¿Qué es ser fundamentalista? ¿Por qué es usted un fundamentalista? ¿Por qué usted debería afiliarse con una iglesia fundamental y no con alguna iglesia neoevangélica que se predica la doctrina que creemos, pero se practica un compañerismo con aquellas alianzas que no son de nuestra doctrina? El término fundamentalista no describe necesariamente un hombre que es bíblicamente ortodoxo. Muchos neoevangélicos y modernistas son bíblicamente ortodoxos en cuanto a la teología que se refiere. Dicen creer lo correcto, pero son neoevangélicos porque se han olvidado de la doctrina más importante, la doctrina de la separación. Hay dos formas de separación: la separación personal y la separación eclesiástica. La separación eclesiástica nos manda como cristianos creyentes en doctrina, una iglesia cristiana doctrinalmente sana, que no tengamos compañerismo con aquellas iglesias que no creen como nosotros creemos. La separación es una doctrina bíblica que se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta doctrina es una doctrina tan importante como la inspiración e infalibilidad de las Escrituras, la resurrección corporal de Cristo, etc. El término fundamentalista describe a todo aquel cuya ancla es el santo libro de Dios, las sagradas Escrituras. Además, este término describe claramente el precursor de todo aquel que se llama fundamentalista. Describe la gente con quien se relaciona. También describe lo que esa persona es. Describe lo que esa persona sostiene como tal y lo que esa persona cree. Vayan conmigo a Jeremías 15:16, por favor. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Dice la palabra de Dios así en el versículo 16: fueron halladas, escuche bien como dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Note, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ¿qué? Ejércitos. Dice claramente que fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías, hermanos, está compartiendo y dice: yo compartí tu palabra, de tu palabra, que me sació de una manera viva. Nuestra comida nos da la fuerza para vivir. La misma pone los nutrientes en nuestra sangre, que nos da la energía y nos pone la fuerza en nuestros músculos y huesos.
Si no comemos saludablemente, moriremos o nos enfermaremos. El profeta Jeremías dice, comió de la palabra de Dios para que ésta llegara a ser parte de él, la comió. La realidad es que muchos creyentes no viven deseando o no son arraigados en la palabra de Dios. Muchas iglesias y muchos púlpitos dicen creer lo que dicen creer, pero no predican lo que dicen creer. Es bien importante, hermanos, que el cristiano, dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano, hay una doctrina que se llama la doctrina de la suficiencia. Es decir, que no hay necesidad de añadir a esta escritura. No hay necesidad de buscar filosofías o psicología y tratar de usar esas herramientas para convencer al pecador de su pecado. La palabra de Dios es suficiente. Un predicador que se desvía de la palabra de Dios y comienza a meterse en cosas que no son y vienen a raíz de la palabra de Dios, ese es un pastor que no es fundamental. Quiero que entiendan eso y vamos a verlo más en detalle. En realidad, hermanos, como consecuencia, estos creyentes no poseen ninguna fibra espiritual. Y no es de admirarse que estos cristianos se pasan la vida amargados, miserables, débiles y carnales. Porque cuando hay falta de la palabra de Dios, todos estos frutos de la carne sobresalen. Se hacen muy emocionales, muy sentimentales, y por eso comienzan a cambiar su música. ¿Por qué? Porque la música apela a los sentimientos. ¿Me están siguiendo? Es una alimentación del yo. No es, hermanos, de admirarse que también les falta discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo. La razón es, están viviendo de comida que ni siquiera les suple las necesidades básicas. Son cristianos con la dieta de McDonald's. La mayoría de la comida de ellos está siendo formado por la música mundana, por sus amigos mundanos y por la sociedad de la televisión. En el próximo versículo, Jeremías, encontramos algo cerca del fundamentalista y sus amigos. Note conmigo, ahí en el versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engrié a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de ¿qué? Y note que el fundamentalista muchas veces se va a encontrar solo por predicar la verdad. No es el grupo de mayoreo, no es el grupo popular. Es más popular no pararse por la verdad. Es más popular desviarse y no predicarlo. Es más sencillo, más fácil, vas a atraer más gente. Hermanos, Jeremías dice que no me senté en compañía de burladores, ni me engrié a causa de tu profecía. Me senté solo, porque llenaste de indignación. Me llenaste de indignación. En otras palabras, él dice, cuando yo me apropié de tu palabra y comencé a predicarla, la palabra llegó a ser como un mensaje de indignación. La gente empezó a odiarme porque yo amé tu palabra. Las santas escrituras siempre le traerán enojo al hombre o mujer que quiere vivir en pecado. Al hombre o mujer que quiere vivir para sí mismo, vivir de acuerdo a la corriente de este mundo, la persona, hermanos, que vive así va a odiar la Biblia, va a odiar el mensaje de la Biblia, va a odiar a aquellos que predican la Biblia, aquellos que viven por ella, aquellos que se alimentan de ella. Va a tener un rechazo de ellos, no va a querer identificarse con ellos. Me dijo un predicador una ocasión que es fundamental, bautista, me dijo, yo no quiero ser identificados como fundamental. Yo no quiero que me reconozcan como fundamental. Y yo dije, bueno, pues yo soy fundamental. Me puse a pensar, y digo, ese asunto de fundamentalismo va mucho más allá atrás que nada más los últimos 30 años. Como quiera se ha echado a perder algunos testimonios de algunos predicadores, y nuestro movimiento en el pasado ha visto ciertos hombres que se han aprovechado y han maltratado gente. Pero mi hermano, ellos no son el fundamento de nuestro movimiento. Cuando un hombre está dispuesto a vivir bajo los requerimientos bíblicos de la separación, tal vez perderá algunos amigos, no porque él no quiera la compañía de Dios, pero por la razón de que ellos no quieren estar con él por lo que él sostiene. Muchas veces los amigos de un cristiano separado no están dispuestos a permanecer en comunión con Dios como él lo hace, y el individuo tal vez tendrá que permanecer solo. Quiero decir esto enfáticamente, mi hermano, ser bautista fundamental no es una conexión con un cierto grupo de predicadores. Yo no soy bautista fundamental porque el pastor Emma Fernández es bautista fundamental.
porque el pastor Luis Ramos es bautista fundamental, porque Tommy Ashcraft es, por el equipo de Fuegos de Evangelismo o la Espada. Yo no soy bautista fundamental por eso, mi hermano. Yo soy bautista fundamental porque este grupo se tuvo en los años de la Reforma, tuvo que establecerse, mi hermano, y determinar lo que ellos creían. Eso iba a dictar con quién tenían compañerismo. Había una confusión. Los presbiterianos, los metodistas estaban mezclándose, y por un tiempo que todos creían lo mismo, comenzaron a desviarse de su creencia. Comenzaron a creer en el calvinismo, de ese asunto de que es por elección que eres salvo. Ya no hay necesidad de predicar el evangelio. Comenzaron a predicar sobre un estilo de vida de cristianismo. No tienes que testificarle a alguien, nomás vive una vida ejemplar y otros van a decirte qué debo hacer para ser salvo. Y comenzaron a creer, hermanos, que la sangre de Cristo era más una seña de mártir que la sangre de redentora de Cristo, que sigue lavando y limpiando los pecados. Comenzaron a deshacerse las doctrinas de separación. Y comenzaron a mezclarse con quien sea que decía que yo amo a Cristo y yo estoy por Cristo. Pero la Biblia, hermanos, ya les dije esto, que la doctrina de separación viene desde el principio hasta el final. Es una de las doctrinas más importantes para la fe cristiana. Un bautista fundamental es bautista fundamental porque está basado en la doctrina de la palabra de Dios. Punto. No es que es una conexión a un cierto grupo de predicadores. Es la palabra de Dios, hermanos, que es la autoridad final de toda fe y práctica. No es un comité, no es una asociación, no es una convención, no es un predicador famoso. Es la palabra de Dios la autoridad final de toda fe y práctica. Esta iglesia no se gobierna por una asociación más mayor que nosotros. Nadie nos manda instrucciones, nadie nos manda dinero, nadie nos dice qué predicar. Ni siquiera dentro de nosotros el pastor cree tan firme que somos bautistas fundamentales que ni siquiera el pastor Wilkerson, el pastor principal de la iglesia, nos anda diciendo qué predicar. Él, antes de emplearme, se aseguró que yo soy bautista fundamental como él es, para mantener la misma línea. Y hermanos, esto es lo que nos mantiene en línea. No es un compañerismo, no es una amistad que me mantiene en línea. Lo que me mantiene en línea es que yo permanezca en este bendito libro. Es increíble, a través de los años, tantos diferentes predicadores, a través de tantos siglos, cómo es que todos están de acuerdo en la misma sana doctrina. Cómo es que todos siguen creyendo en ganar almas. Cómo es que todos siguen creyendo en la separación, en la modestia de la dama, que la mujer no debe vestir en ropa de hombre, sino debe vestir mujer. ¿Cómo es que estas doctrinas siguen viniendo desde hace mucho atrás? No es una nueva invención. Qué importante es entender el por qué somos bautistas fundamentales. Fundamental no es ser un exagerado en la consagración, o fundamental no es ser muy estricto en el orden, en ofender, en predicar, porque algunos creen que el hacer eso lo hace fundamental. Es un malentendimiento lo que es el término fundamental. Fundamental, lo que está diciendo es que nuestro fundamento es la palabra de Dios. Eso es bien importante entender. Ahora, ¿qué es lo que creen los modernistas? ¿Qué es un modernista? Bueno, el modernista, hermanos, son aquellos que han querido modernizar, como dice el dicho y dice el nombre, han querido modernizar la fe cristiana. Han querido negar algunas doctrinas principales para acomodarse a su estilo de vida. La Biblia afirma ser un libro sobrenatural, ¿verdad? El modernista niega esto. El modernista es como dice que el libro este es como cualquier otro libro. La cristiandad afirma ser una revelación especial de Dios. El modernista niega esto. Ellos dicen que la cristiandad es solo una de las grandes familias de religiones. Todos son cristianos, siempre y cuando crean en Dios. La Biblia declara que Dios creó al hombre en su propia imagen, ¿verdad que sí? El modernista niega esto. Él afirma que el hombre vino de los animales. La Biblia enseña que el hombre es una criatura caída. Somos pecadores. Desde Adán somos pecadores. El modernista niega la caída del hombre y afirma que el hombre ha dejado a sí mismo, ha estado elevándose constantemente en lo moral y espiritual, y en esencia el hombre es una buena persona. Por las circunstancias a su alrededor es que llegamos a ser malos. La culpa la tienen las circunstancias y no que tenemos un ser pecaminoso.
La Biblia enseña que los profetas predijeron acontecimientos del futuro. El modernista niega esto. Ellos no sabían nada del futuro, dicen ellos. Es puro suerte que adivinaron ciertas cosas. Eso es lo que los modernistas creen. La cristiandad ha demostrado ser de Dios por los siglos y por los milagros que la Biblia contiene y la profecía que se ha cumplido. El modernista niega eso. Él quiere que creamos que estos milagros son solo mitos, leyendas y alegorías, que cada uno está en control de su propia suerte. Por eso el cristiano modernista todavía usa esclavas, usa cosas de buena suerte, todavía carga su crucifijo, todavía piensa que rezar está bien y persinarse, porque ellos piensan que todo es bueno, porque todos vamos a un camino, al fin de todo, no importa qué camino tomas, todos vamos al mismo lugar. Eso suena muy bien, pero esa es la idea del modernista. La Biblia nos enseña que la pura e inexpresablemente bella historia del nacimiento virginal es de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? El modernista niega esto y lo hace un mito degradado. La Biblia enseña la deidad de nuestro Señor. El modernista niega esto y declara que Jesucristo fue solo un hombre, un profeta más. La Biblia enseña la expiación vicaria de Cristo. El modernista niega esto y declara que no hubo nada sustitutivo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que simplemente fue un mártir más. Pueden ver, mi hermano, cómo el ser modernista te desvía y te pone expuesto a otras doctrinas falsas, como los testigos de Jehová, como los mormones y como tantas diferentes sectas. Cuando usted toma una posición moderna o modernista, usted puede desviarse completamente de la verdad. La Biblia enseña el nuevo nacimiento. La Biblia enseña el retorno personal de nuestro Señor Jesucristo. El modernista rechaza esto. Para el creyente, Jesucristo es mi Señor y mi Dios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El modernista llena el mundo con el grito desesperado: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ese es el modernista. El creyente verdadero sabe que Cristo viene muy pronto y espera su retorno. ¿Qué es lo que los liberales creen? Porque ese término a veces lo usamos tan libremente. Pensamos que ser liberal es ser mundano. El mundano es una persona que no es creyente, o es un cristiano carnal que se da por las cosas de este mundo, que ha amado más el mundo que a Cristo. Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando más las cosas de este mundo. Es un cristiano mundano. El liberal, ¿qué es el liberal? ¿Cómo se mastica eso? La Biblia, ellos creen que el liberalismo niega la inspiración verbal plena de la Biblia. Creen que Dios inspiró muchas de las ideas contenidas en ella, pero no las palabras precisas. Dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. El liberal dice eso, que no es la palabra total, no. Tiene algunos errores. Hay algunas cosas que no es, pero muchas cosas son de Dios. Así cree el liberal. El liberalismo niega la Trinidad. El concepto que tienen de Dios varía desde considerarlo un vago principio del bien que opera en el universo hasta un Padre amoroso que nunca sería capaz de condenar al hombre a los tormentos eternos. Un liberal dice the big boss, the big guy upstairs. Así se refieren ellos de Dios. Un liberal se refiere de Dios como un viejito con un cane, un bastón, que tiene una barba larga y que muy apenas todavía está en control. El liberal piensa de Dios así. Nosotros sabemos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey de los ejércitos, amén. Los liberales no creen en el nacimiento virginal de Jesús. Atribuían esta idea a la influencia de las religiones paganas y las leyendas surgidas después de su muerte. Ahora, ¿qué es lo que creen sobre el hombre? El liberalismo enseña que el hombre es producto de la evolución. Cree que todas las formas de vida se han desarrollado paulatinamente a través de millones de años, a partir de un pequeño germen de
protoplasma original. Las células originales se multiplicaron y se convirtieron en formas primitivas de vida. Con el paso de los milenios, estas formas se transformaban en otras más complejas: gusanos, peces, animales terrestres y por fin, como cumbre del proceso evolutivo, el hombre. Los antepasados inmediatos del hombre, según la evolución, habrían sido unos animales similares a los chimpancés, de los cuales han descendido tanto los monos como los hombres. Eso es lo que el liberal cree sobre el hombre. Es bien difícil convencer a un liberal que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Es bien difícil. Liberal quiere decir esto: no hay nada que me restringe. Tengo libertad de creer lo que yo quiera. Eso es lo que el liberalismo hace. ¿Por qué se aferra a la palabra de Dios usted? ¿Que no sabe que la mucha letra mata y el espíritu vivifica? Es lo que ellos usan. Sacan de contexto ese versículo. Y ellos dicen: ustedes son muy anticuados, se aferran a cosas antiguas. ¿Y por qué tienen que aferrarse tanto a las sendas antiguas? ¿Por qué no mejor exaltamos el nombre de Cristo? Hay un predicador que conocemos, mi esposa y yo, y recientemente, él dijo que no hay diferencia entre los católicos. Escuche bien, que no hay diferencia entre católicos y carismáticos y los bautistas. Todos creemos en el mismo Cristo. Un predicador bautista que un tiempo fue fundamental, un americano, para que entiendan. Alguien que salió de este colegio. Vuelvo a repetir, el ser bautista fundamental no es por una asociación, es por nuestra posición en este bendito libro. Por eso mucha gente le tira a nuestro colegio, porque no han entendido estos preceptos y quieren identificar a gente. Ay, tú estudiaste ahí y dices ser. Una asociación no me hace bautista fundamental. Yo me identifico con aquellos que creen igual que yo, pero no soy lo que soy por la identificación con ellos. Es bien importante eso, mi hermano. ¿Qué es lo que creen los liberales sobre la salvación? El resultado natural de la teoría de la evolución es el concepto de que el hombre se salva a sí mismo mediante su progreso moral y espiritual. En todos los seres humanos hay una chispa de divinidad, dicen ellos. Hay que desarrollarla. Jesucristo es un ejemplo del desarrollo de esa chispa. Debemos imitarlo a Él. Los liberales hablan mucho de la paternidad de Dios y de la hermandad entre los hombres, y enseñan que toda humanidad se salvará. Pero los neortodoxos creen en la regeneración. Cristo le dijo a ciertos hipócritas que ellos eran de su padre el diablo. Juan 8:44. Enseñó que para librarse de la naturaleza depravada y llegar a ser hijos de Dios, había que tener una conversión radical, un renacimiento espiritual. Le dijo Cristo claramente a Nicodemo: tendrás que renacer. No le dijo tendrás que reformarte, tendrás que renacer. Mi hermano, el hombre no se reforma. No es que yo tengo que llevarle a usted a través del proceso, ir asobándole y ir a cuidándolo y encaminándolo y haciéndole pensar que todavía puede seguir siendo usted de esa religión, pero puede estar entre nosotros porque a cabo hermanos somos. No, mi hermano, la fe verdadera, la bíblica, es que cada persona que es llamado hermano ha sido y es llamado hermano porque ha pasado por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y ha renacido en la fe. Eso enseña Juan 3:3 y 2 Corintios 5:17. El liberalismo dice que la doctrina de la salvación por la muerte expiatoria de un Salvador es sencillamente una creencia de las religiones paganas que Pablo adoptó de ellas y aplicó la muerte de Jesús. No creen en su muerte vicaria. Dicen que la expiación es doctrina de una religión de matadero. La Biblia, de principio a fin, hace ver que la salvación es vicaria. Es decir, se obtiene gracias a que otro murió en nuestro lugar. Cristo es el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Juan 1:29. Juan el Bautista lo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos redimidos por su preciosa sangre. Su sangre sigue lavando los pecados. Sigue siendo la sangre el que limpia mi ser.
Qué terrible será la suerte de los que tengan por inmunda la sangre del pacto. Mi esposa me habló de una experiencia de ganancia de almas el otro día que estaba testificando, y un hombre le dijo que él era ateo y que él no creía en esto, y mi esposa le habló y por fin le dijo: mire, señor, si yo estoy equivocada y no es verdad lo que yo creo, pues usted no tiene nada que perder y todos vamos a terminar igual. Pero le dijo a mi esposa: pero si usted está equivocado. El Señor se quedó sombrío, se quedó serio. Bien, mi hermano, no podemos controlar lo que ellos creen, pero sí tenemos la verdad que predicar. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia, Hebreos 9:22. Isaías 53 profetiza que Dios cargaría en Cristo la culpa de nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados sobre Él. ¿Qué es lo que ellos creen sobre la doctrina de la adivinación o las cosas del futuro? Algunos liberales creen en la resurrección, otros creen en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Algunos son universalistas y creen que al final de todo se salvarán. Hasta el mismo diablo, si es que existe, también puede ser salvo. Otros creen que los malos serán aniquilados y los buenos vivirán eternamente. La Biblia enseña que la resurrección corporal de los justos y los injustos van a resucitar, pero algunos para el infierno y otros para vida eterna en cielo. Daniel 12:2, versículo 3, Daniel 12:13, 1 Corintios 15:20 al 26, 1 Corintios 15:35 al 55. Todo habla de la resurrección corporal de los justos y los injustos. En Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, habla cómo es que Satanás va a ser invocado primeramente ante Dios y va a ser juzgado por sus obras y va a ser enviado a ese abismo profundo que es el infierno ardiente por toda la eternidad. Y atrás de ellos habla de los grandes y pequeños, los mentirosos, los hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los liberales no quieren creer que hay un infierno literal. El estado del hombre después de la muerte depende de que acepte o no la salvación en esta vida. Marcos 9:47, Mateo 18:8, Mateo 25:46, Segunda de Tesalonicenses 1 de 6 al 10. Una persona solamente es salva por gracia. Cristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, he ido como bala para hablarles bien rápido sobre la importancia de la doctrina. ¿Por qué es tan importante nuestra doctrina? A medida que se acercaba a los últimos días de su ministerio, el apóstol Pablo fijó sus pensamientos en el futuro bienestar de su joven Timoteo, su hijo amado en la fe. Le escribió acerca de las cosas que es más importantes para la vida y el ministerio. Vayan a 2 Timoteo 1:2, por favor. Créanme que estoy midiendo muy bien el tiempo y voy muy bien en mi bosquejo. 2 Timoteo 1:2. ¿Estamos ahí? Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Le escribió acerca de las cosas que más importantes para la vida y el ministerio, que son más de importancia. No solo Pablo recomendó a su joven protegido el glorioso evangelio de Dios, versículos 8 al 10, vean conmigo: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Pablo le encomienda la responsabilidad de predicar el evangelio. Le encomienda las escrituras divinamente inspiradas, capítulo 3, versículos 16 al 17. Sino que también instruye a Timoteo acerca de la importancia de la sana doctrina. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y se guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado.
Versículos 3 y 14, véanlo conmigo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor en que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el versículo que yo tengo en mi escritorio, en mi oficina. Yo quiero asegurarme, mi hermano, que siempre nos mantenemos en línea con lo que la palabra de Dios dice. Es bien importante la doctrina. Según Pablo, la doctrina es una de las cosas que más importa para el bienestar del cristiano y la iglesia. La doctrina determina tu destino. Si usted está mal en la doctrina, su destino es cuestionable. La sana o saludable doctrina proporciona un patrón que, cuando se sigue, promueve la fe y el amor. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser atesorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente. Capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿qué? A otros. ¿Qué es la doctrina, pues, pastor? En su sentido básico, la doctrina es cualquier clase de enseñanza. La Biblia, por ejemplo, habla de las enseñanzas de los hombres. Eso lo vemos en Marcos 7, versículos 7 al 8. Habla literalmente las enseñanzas de los hombres. También la Biblia habla sobre la enseñanza de los demonios. En 1 Timoteo 4:1, literalmente dice la enseñanza de demonios. Apocalipsis 2:24 también lo dice. Y también la Biblia habla sobre las enseñanzas de Dios. En Juan 6:45, 1 Tesalonicenses 4:9, 1 Juan 2:27, habla de las enseñanzas de Dios. Esto nos interesa a nosotros, la enseñanza divina, la enseñanza de Dios. Según una definición, la doctrina es la enseñanza de Dios acerca de Dios que nos dirige a la gloria de Dios. Esta definición proporciona una autonomía útil de la sana doctrina, identificando la fuente, el objeto y el fin último de la doctrina, la palabra de Dios. Consideremos estos elementos rápidamente, hermanos. Número 1, ¿cuál es la fuente de la sana doctrina? Esto es bien importante, hermanos, lo que voy a hablar ahorita. Bien importante. El Dios Trino es el gran médico o maestro cuando se trata de la doctrina cristiana. El Dios que conoce y se ama a sí mismo en la perfecta comunión de la Trinidad ha querido bondadosamente hacerse conocer a nosotros y amado por nosotros. Mateo 11, 25 al 27. 1 Corintios 2, del 10 al 12. Esta doctrina enseña que, escuche bien, por el Padre, a través del Hijo del Espíritu Santo, informa nuestra fe y guía nuestro amor. Es a través de la doctrina que Dios puede gobernar nuestros pasos. Por eso importante es la doctrina. Si descuidamos la doctrina, podemos encontrarnos en lugares y caminos desconocidos a Dios. Aunque el Dios Trino es la fuente última de la doctrina, Él ha escogido enseñarnos doctrinas a través de hombres de Dios y la Sagrada Escritura. Hasta el día en que Dios nos hable cara a cara en su reino, Dios ha escogido la locura de la predicación. La Sagrada Escritura es la fuente y la norma de la sana doctrina. Segunda Timoteo, creo que estamos ahí, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no alguna de la Escritura, no la que me conviene, no la que creo solamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. El principal objeto de la doctrina de Dios es la palabra de Dios. El objeto secundario, pues, son todas las cosas en relación con Dios. La doctrina nos enseña a ver a Dios como aquel de quien y a través de quien y a quien todas las cosas existen. La doctrina dirige nuestras vidas a la gloria de Dios. Romanos 11:36, por favor. Romanos 11:36. Quiero darle, hermanos, una base bíblica a lo que se cree y por qué creemos lo que creemos. Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Corintios 8:6, por favor. 1 Corintios 8:6. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de ¿qué? Él.
Cuando examinamos el doble objeto de la doctrina, tal como se nos presenta en la Sagrada Escritura, surge un patrón definido. Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Dice la palabra del versículo 17: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note, la forma de doctrina. Es bien importante la doctrina, mi hermano. Es bien importante, más importante que lo que la gente quiere decir. Ya nos están enseñando sana doctrina en los púlpitos. Ya solo se enseña cómo cope. ¿Cómo se dice coping en español? ¿Mande? No, es una palabra de cómo. No, coping es coping. La definición de coping es cómo tratar con los problemas. Gracias. Cómo sobrellevar los problemas. Muchos de los púlpitos están congestionados con psicología. La gente ya no está recibiendo doctrina, que es la palabra de Dios que cambia vidas, vaya. Pero ahora están siendo tratados como si fuera Dr. Phil, o Laura, o Cristina. Ya no viene la gente a confrontarse cara a cara con la verdad. Y ahora vienen a ver cómo pueden sobrellevar sus problemas. Y yo no quiero que usted sobrelleve sus problemas. Yo quiero que usted venga y traiga sus problemas a los pies de Dios. Porque dice la Biblia, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi hermano, qué importante es la doctrina. El patrón de la sana doctrina, hermanos, es trinitario. Quiere decir que Dios existe en tres. Él es todo lo que necesito. La sustancia y afirmación de la palabra de Dios, mi hermano. No necesitamos nada más, mi hermano. No necesitamos nada más, hermano. Mire, algunos de ustedes han escuchado todas las predicaciones que podrían ver, yo creo, no sé. Hemos tenido los mejores predicadores que creo que podemos tener. Algunos de ustedes tienen más tiempo como cristiano que yo tengo nacido. Yo estoy jovencito a comparación de algunos de ustedes. ¿Qué mensaje no ha escuchado usted? No importa cómo lo ponga y cómo predique. Ya escuché a alguien predicar sobre eso. Mi hermano, qué importante es entender, hermanos, que aquí está todo lo que necesitamos. Preocúpese el día que yo vengo con otros rollos. Preocúpese el día que yo vengo y ni siquiera hablo la Biblia, hermanos. Voy a un versículo y luego lo cierro y me escuchan hablar por 45. Preocúpese, hermano. Porque esto debe ser la fuente de todo conocimiento y predicación. No debe cansarse de ir a su Biblia. No debe de cansarse. Vamos ahora aquí y vamos ahora acá. Yo no entiendo cómo un cristiano puede estar en un servicio todo el tiempo así. Yo quiero ir a la Biblia, hermanos. Yo quiero oír las páginas. Qué sabroso escuchar las páginas, darse vueltas. Algunos no lo han abierto tanto que comienzan a abrirlo, comienzan a estornudar. ¡Hashú! ¡Hashú! ¿Verdad? Comienza todo el polvo a salir. Conozca su Biblia, hermanos. Conozca su Biblia, porque en ella está la vida eterna. 1 Corintios 8:6, rápidamente, por favor. 1 Corintios 8:6. Ya me echaron la mirada, créanme que voy a terminar a tiempo. 1 Corintios 8:6. ¿Estamos ahí? Estoy jugando. Dice así la palabra de Dios: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice la Biblia, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios 4:4-6. Efesios 4:4-6, por favor, rápidamente. Dice la palabra de Dios, versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esa es palabra de Dios, mi hermano. Tito 3, por favor, rápidamente. Tito 3. A ver quién gana llegar. Tito 3, ya ganaron. 4, sí, es que él tiene el índice, ¿verdad?
Tito 3, versículos 4 y 7 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, preocúpese el día que usted se sale de aquí pensando: ay, qué fabuloso y fantástico hombre de Dios nos ha dado Dios. Usted debería salirse de aquí diciendo: qué tremendo Salvador tenemos. Gloria a Dios por nuestro Redentor. Qué accesible es nuestro Dios. Es verdad lo que el pastor dice acerca de nuestro Dios, pero muchos púlpitos e iglesias, todo está alrededor del que está enfrente. Si borrara a ese hombre, se moriría esa iglesia. Una iglesia, hermano, su fundamento es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de atención. Él es el mensaje. Él es el enfoque. Solo Él debemos de alabar y adorar. Eso es lo que la Biblia aclara. Por eso importante es la doctrina. Da orientación al evangelio centrado. Da orientación a la iglesia. El patrón doctrinal distintivo de la Biblia ha dejado su huella en algunos de los resúmenes más ampliamente aceptados de la enseñanza cristiana, como el credo de los apóstoles y lo que es, ¿verdad?, la doctrina, aquella doctrina de los apóstoles que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que los nuevos creyentes se ponían a los pies de los apóstoles a recibir su enseñanza. ¿Qué está diciendo, mi hermano? Que Dios nos ha dado la responsabilidad de pasar a otra generación, de aprender de siervos de Dios, de aprender de aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios. Digo otra vez, que predican la palabra de Dios. Qué importante es la predicación, mi hermano, de la palabra de Dios. No todos predicamos igual. Algunos gritamos, algunos hablamos así, algunos hablamos, ¿verdad?, y otros hablamos así. Pero no está basado en la personalidad del predicador. Lo que está basado debe ser en la palabra de Dios. Dios usa toda forma de predicador. Había un predicador en el ayer que leía sus mensajes porque no alcanzaba a leer bien, y solo leía sus mensajes, y la gente se agarraba de los pilares diciendo: ten misericordia, porque miraban el infierno que se ardía, que se levantaba, se abría, y que pensaban que ellos iban a caer al infierno porque tan poderoso era el mensaje, y nomás estaba leyéndolo. Imagínense, hermanos, que esta noche yo vendría a usted y decir: el patrón doctrinal distintivo de la Biblia ha dejado su huella en algunos de los resúmenes más ampliamente aceptados de la enseñanza cristiana. Le garantizo, algunos ya se durmieron, comenzando con los que están aquí. Dios, escuche bien, Dios no está esperanzado en la personalidad del predicador. No necesita la carisma, no necesita la elocuencia. Mi hermano, Dios puede usar hasta piedras que prediquen la palabra de Dios. Por eso dice Dios, me encanta 1 Corintios, que dice que ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve. Y yo me identifico con esos. La doctrina promueve una serie de fines. Y aquí termino. La sana doctrina nos libra de la trampa de la falsa enseñanza. Note conmigo 2 Timoteo, aquí termino, hermanos. 2 Timoteo 2, por favor. Dice el versículo 24 al 26: porque el siervo del Señor, agarre esto, no debe ser, ¿qué?, contencioso. Eso quiere decir que no busca pleitos, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que aguanta, pues, que no anda chillando, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice con mansedumbre, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De Dios. Hermanos, qué importante es la sana doctrina, porque nos libera de falsas enseñanzas. La doctrina sirve a la obra salvadora de Dios, tanto de adentro y como fuera de la iglesia. Unos pasajes que no lo voy a tomar el tiempo leer, pero 1 Timoteo 4:16, Mateo 5, 13 al 16, Tito 2, del 9 al 10, 1 Pedro 3, del 1 al 6. Sobre todo, la doctrina resplandece como uno de los rayos gloriosos del evangelio de Dios. Fíjense por último 1 Timoteo 1, por favor, del 10 al 11.
Dice así: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores allá de México, ¿verdad? Para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana ¿qué? Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La sana doctrina es para todos, es sobre todo, debe ser el enfoque de todos. Nuestra fe es dirigida por la doctrina. Nuestro amor engrandece o disminuye por la doctrina. Nuestra música será música sana o desviada por la doctrina enseñada. La ausencia de doctrina es la presencia de liberalismo, de modernismo. Su presencia y darle la gloria a Dios viene exclusivamente a través de la doctrina. Dios nos ama y en su bondad nos ha dado el buen don de la doctrina. Nos ha dejado que aprendamos de Él, que aprendamos de su evangelio, que no nos avergoncemos de su evangelio, que este bendito libro puede satisfacer todas nuestras necesidades. La doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitido por el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, y debe ser recibida, confesada y seguida en la iglesia para la gloria del nombre de Dios. La doctrina, hermanos, es de suma importancia. ¿Qué es un fundamentalista? Un fundamentalista es aquel que se para firme en la palabra de Dios, en la doctrina. Y la doctrina determina el destino. Tal y como yo creo, voy a practicar. Yo no puedo decir que creo la sana doctrina y practico otras cosas, porque no encaja. La doctrina controla nuestra vida. Si no fuera así, entonces Dios falló, hermano Valencia. Dios falló en darnos este bendito libro, porque no era suficiente para gobernar un pueblo adquirido por Dios, un pueblo celoso por buenas obras. No es capaz este libro de ayudarme a mí a agradarle a Él. Pero porque Dios sabe que este libro es suficiente para mí, para ser un hijo que le agrada a Dios, por eso Él me dio la palabra de Dios. Mi hermano, el día que usted y yo nos desviemos de este bendito libro, entonces hemos entrado al liberalismo y peor, al modernismo. Cuando una persona se desvía de este libro, son aquellos que terminan siendo anatemas. Son aquellos que terminan abandonando su fe. Yo no quiero abandonar la fe, y cualquier persona aquí puede caer. No es que se pierde la salvación es eterna. Yo quiero lo más que puedo enseñar a usted, querido hermano, lo que yo estoy aprendiendo y he aprendido. Tratar de darles a ustedes lo más sencillo posible. Yo sé que esta noche les di mucho, pero quiero enseñarles lo básico que yo conozco, para que nuestra iglesia, el día que alguien pase por aquí, o oigan por allá, o vean un predicador allá en esto, ustedes pueden identificarlo rápidamente y decir: esto no suena bien. Si ustedes no tienen eso, hermanos, entonces yo he fallado como pastor. Yo he fallado. Si ustedes creen cosas diferentes y no han entendido lo que se cree en la palabra de Dios, entonces yo estoy fallando. O usted no está escuchando, porque se ha predicado. Mi hermano, es importante entender, no es un juego, hermanos. Por eso quizás algunos predicadores tienen un celo fuerte. Por eso algunos predicadores, cuando predican sobre la doctrina y la separación y todo eso, hermanos, se enchilan, porque les ha costado muchas guerras, les ha costado muchos. Han visto buenos cristianos, buenas personas caer en las garras de Satanás, porque escucharon a alguien que los desvió. Un cantante famoso que desvía. Yo siempre me pregunto, yo no veo al hermano, yo no voy a ver al hermano Valencia andar atrás de un grupo que no canta cantos buenos, andar atrás de ellos, fanático de ellos. Yo no veo a un hermano Franco andar atrás de un movimiento ahí de eso. Estos hombres ya tienen años en el Señor, ya saben lo que creen. Pero ¿no se ha dado cuenta que siempre son nuestros jóvenes las víctimas?
¿No se ha dado cuenta que no andan atrás de hermanos como estos? No andan atrás de ellos. No vienen vamos hablando, ¿por qué no hacemos un grupo? No andan atrás de él. No van atrás de hermano Velázquez. Oh, pero los jóvenes le ponen hasta mantequilla. Únete a nosotros, que mi hermano serás. Querido hermano, ese asunto de la doctrina va mucho más allá. No es un tema, no es que soy berrinchudo, no es que tiene que hacer. No, hermanos, hay cosas importantes que tratar. Por ejemplo, mi corazón esta noche está por predicar un mensaje más de edificación, de un reto, quizás sobre la familia. Pero sé que esto también es necesario enseñar. Y quizás para algunos, mire, ¡fium! Pero la palabra de Dios promete que nunca regresará vacía. Y usted escuchó, aunque no puso atención. Y la palabra de Dios penetró hasta el corazón. Hebreos 4:12. O sea, aunque usted diga, pues no le entendí qué dijo. La palabra de Dios tiene el poder de entrar a su corazón y poner una semilla. Mi fe es esa, que lo que se enseñó y lo que se predica va a dar fruto. Que Dios nos ayude, hermanos, porque en estos días muchos están abandonando la fe. Y muchos dicen creer lo que nosotros creemos, pero su práctica es totalmente diferente. Ahí donde tenemos que usar sabiduría y decir, bueno, ¿por qué no encaja esto? Padre Santo, bendice la enseñanza de tu palabra.